No, Meghan no está invitada a mi próximo evento en Santa Bárbara. No tengo ninguna implicación en el asunto Epstein. El príncipe Andrew y Meghan sí la tienen. Ella hizo un acercamiento hacia mí y no respondí. Justo cuando el drama real parecía calmarse, una revelación sorprendente irrumpe en escena. Kevin Costner, según informes, ha dado un paso al frente con afirmaciones que podrían sacudir la imagen cuidadosamente construida en torno a Meghan Markle. A medida que la historia se desarrollaba, fuentes internas aseguran que el príncipe Harry quedó completamente atónito por lo que salió a la luz. Un secreto del que se había susurrado durante mucho tiempo ahora supuestamente ha quedado al descubierto, provocando ondas de choque tanto en Hollywood como en los círculos reales. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que reveló Costner? ¿Y por qué este momento podría cambiar todo lo que el mundo creía saber cuando las puertas de Hollywood se cerraron silenciosamente? El giro comenzó en un lugar que pocos habrían esperado. Una conversación tranquila sobre un evento benéfico en la costa de California. El escenario era Santa Bárbara, donde el conocido evento solidario 1805 Live se había convertido en una de esas raras reuniones donde la influencia se encuentra discretamente con la filantropía. Nunca fue simplemente otra recaudación de fondos con celebridades. Dentro de la industria, el evento había sido visto durante mucho tiempo como un punto de encuentro exclusivo para figuras poderosas que moldean la dirección del cine, los medios y el entretenimiento desde detrás de escena. Las invitaciones por sí solas tenían peso, y asistir era una señal de pertenencia. Durante una conversación sobre el futuro del evento, Kevin Costner hizo una declaración que cambió instantáneamente el tono del diálogo. Conocido en Hollywood durante décadas como un actor, director y productor respetado, Costner había construido una reputación basada en la autenticidad y en un cierto sentido de independencia a la antigua. No era alguien conocido por disputas públicas ni por declaraciones dramáticas. Sin embargo, en esta ocasión, sus palabras resonaron con una claridad inusual. Explicó que Meghan Markle no sería invitada a futuros encuentros celebrados en su propiedad privada vinculada al evento benéfico. Para los presentes, el comentario no pareció una decisión casual, sino más bien una línea claramente marcada. Las conversaciones se ralentizaron y las miradas de sorpresa se extendieron silenciosamente por la sala. En los círculos de Hollywood, donde la diplomacia y el lenguaje medido suelen dominar las interacciones públicas, declaraciones como esta rara vez aparecen sin razones más profundas. Y cuando lo hacen, sus efectos se extienden rápidamente más allá de la habitación. La importancia no radicaba solo en una lista de invitados. El evento 1805 Live en Santa Bárbara se había convertido gradualmente en un símbolo del networking de élite dentro del mundo del entretenimiento. Productores, ejecutivos, inversores y artistas influyentes se reunían allí no solo para apoyar causas benéficas, sino también para fortalecer relaciones que daban forma a grandes proyectos dentro de la industria. Ser bienvenido en ese entorno implicaba un prestigio silencioso y una influencia sutil. Durante varios años, el príncipe Harry y Meghan Markle habían intentado construir su presencia dentro de ese mismo ecosistema de Hollywood tras apartarse de sus funciones reales en el Reino Unido. Se trasladaron a Montecito, California, con la esperanza de que la cercanía al poder mediático abriera puertas duraderas. Pero la decisión de Costner sugería que algo dentro de esos círculos había comenzado a cambiar. Observadores de la industria señalaron que el comentario podría indicar un giro silencioso en el sentir de figuras influyentes que normalmente operan entre bastidores. En Hollywood, las relaciones suelen determinar las oportunidades, y las puertas se abren o se cierran sin explicaciones públicas. Para algunos conocedores del entorno, el comentario sugería que la marca Sussex, antes vista como una audaz combinación de prestigio real y ambición hollywoodense,
podría ahora enfrentar una recepción más cautelosa entre quienes toman decisiones importantes. En el evento, el príncipe Harry aún apareció en el escenario, sonriendo mientras las cámaras captaban aplausos y apretones de manos. Sin embargo, bajo esa superficie pulida, la tensión persistía en silencio. Bajo los aplausos en Hollywood, parecía extenderse un cambio sutil entre los círculos de poder. Mientras Kevin Costner hablaba y el príncipe Harry sonreía ante las cámaras, algunos insiders percibían incomodidad. Ha comenzado la que alguna vez fue poderosa marca Sussex a perder el apoyo silencioso de las figuras que abren las puertas más importantes de Hollywood. Quédate con nosotros. Bajo los aplausos se desarrolla otra historia. A medida que la discreta repercusión de las declaraciones previas de Kevin Costner comenzaba a propagarse en los círculos de Hollywood, la atención volvió rápidamente a la noche que dio origen a los rumores. El escenario fue el evento benéfico 1805 Live en Santa Bárbara, que desde fuera parecía impecable y festivo. Las cámaras captaban el brillo habitual de una gala benéfica de alto perfil en la costa de California. Los invitados llegaban vestidos con elegante atuendo de noche, mientras las conversaciones fluían por la propiedad frente al mar, donde figuras de la industria, filántropos y celebridades se mezclaban bajo la cálida noche de Santa Bárbara. Para cualquiera que viera las imágenes oficiales, la velada parecía otra reunión exitosa de nombres influyentes apoyando una causa benéfica. Sin embargo, para quienes estuvieron presentes físicamente esa noche, el recuerdo tenía un matiz diferente. Testigos presenciales recordaron después que había algo inusualmente contenido en el ambiente. No era hostil ni abiertamente confrontativo, pero sí notablemente distante, de una forma que los observadores experimentados de la dinámica social de Hollywood no podían ignorar. En espacios donde la reputación y la influencia se transmiten a través de gestos sutiles, el lenguaje corporal lo dice todo. Y esa noche, muchos percibieron esas señales. Cuando el príncipe Harry subió al escenario para recibir un premio, el momento transcurrió sin contratiempos. Los aplausos llenaron el lugar, las cámaras destellaron y Harry parecía relajado al dirigirse al público. Para quienes vieron la cobertura posteriormente, la escena transmitía calidez y celebración. Sin embargo, quienes observaban desde dentro notaron que las interacciones alrededor del escenario contaban una historia más discreta. Varios insiders describieron la actitud de Kevin Costner como cuidadosamente reservada durante toda la noche. En lugar de la calidez habitual que suele asociarse con los anfitriones en este tipo de eventos, sus intercambios con Meghan Markle fueron breves y controlados. Hubo asentimientos corteses y reconocimientos rápidos, pero poco de la conversación fluida o del trato cercano que se esperaría entre invitados de estatus similar. No fue algo dramático. No hubo voces elevadas ni desacuerdos visibles. De hecho, esa ausencia fue lo que hizo memorable el momento. En el mundo social cuidadosamente gestionado de Hollywood, la tensión rara vez se manifiesta mediante conflictos abiertos. Más bien, se revela a través de la ausencia. Una conversación que nunca comienza. Un saludo que dura apenas unos segundos. Los invitados comparaban impresiones en voz baja. Algunos creían que esa distancia era intencional. Otros sugerían que algo pudo haber cambiado entre bastidores antes de que el evento comenzara. Según ciertas fuentes de la industria, habían tenido lugar conversaciones privadas entre agencias y representantes relacionados con la lista de invitados. Algunos insiders especularon que Costner podría haber sentido presión por parte de influyentes agencias de talento para asegurarse de que el duque y la duquesa de Sussex aparecieran junto a otras figuras destacadas. Sin embargo, quienes conocen bien la larga trayectoria de Costner encontraron difícil aceptar esa explicación. Durante décadas, ha construido una reputación basada en la independencia y en límites personales firmes.
Incluso durante la celebración, esa separación silenciosa seguía siendo visible, dejando a muchos preguntándose qué verdad se ocultaba detrás de esa distancia cortés. Aún así, observadores familiarizados con la carrera marcadamente independiente de Kevin Costner percibieron algo más profundo tras esa aparente cortesía. ¿Por qué un hombre conocido por mantener límites firmes permitiría un momento tan inusual? Poco después, surgió un comentario discreto que provocó ondas de choque tanto en Hollywood como en los círculos reales. Una sola frase que impactó a dos mundos. La tensión silenciosa que había rodeado el evento benéfico en Santa Bárbara no se limitó a gestos sutiles ni a observaciones en voz baja. En los días siguientes, la situación dio un giro dramático cuando un comentario atribuido a Kevin Costner comenzó a circular en medios y conversaciones privadas dentro de la industria. Lo que inicialmente parecía una distancia social contenida pasó a percibirse como algo mucho más serio. Según informes que empezaron a difundirse entre insiders de Hollywood, Costner habría mencionado a Meghan Markle en el mismo contexto que la larga sombra de la controversia de Jeffrey Epstein. La comparación fue breve, pero su efecto fue inmediato y profundamente inquietante. Tanto en Hollywood como en los círculos reales, el nombre Epstein tiene un peso difícil de ignorar. El escándalo que rodeó al fallecido financiero ya había asestado uno de los golpes más dañinos a la monarquía británica moderna. La relación del príncipe Andrew con Epstein provocó años de intenso escrutinio, batallas legales y una fuerte indignación pública. La controversia terminó obligando a Andrew a apartarse de sus funciones reales y retirarse de la vida pública. Imágenes, registros judiciales y testimonios vinculados al caso dejaron una huella duradera en la reputación de la institución monárquica. Por esa razón, incluso la más leve insinuación que conectara a otra figura real con esa narrativa tenía implicaciones enormes. Durante años, rumores dispersos relacionados con Meghan Markle aparecieron ocasionalmente en rincones poco visibles de Internet. Estas afirmaciones, generalmente presentes en foros o discusiones marginales, nunca fueron verificadas y fueron ampliamente descartadas por fuentes creíbles. Sin pruebas ni voces confiables que las respaldaran, no pasaban de ser ruido de fondo en el caótico mundo de la especulación en línea. Pero la situación cambió de forma drástica cuando una figura respetada dentro de Hollywood pareció aludir públicamente al tema. Kevin Costner no era un escritor de tabloides ni un comentarista anónimo en Internet, sino un actor y cineasta ganador del Oscar, con décadas de influencia en la industria del entretenimiento. Su reputación, basada en el profesionalismo y la independencia, hacía que sus palabras tuvieran un peso inusual al entrar en la conversación pública. Una vez que el comentario comenzó a circular, la reacción fue rápida. Conversaciones discretas estallaron entre ejecutivos y productores en Los Ángeles. En una industria donde la reputación suele determinar las oportunidades, incluso una asociación indirecta con un escándalo de tal magnitud generó serias preocupaciones. Estrategas de medios y asesores corporativos comenzaron a analizar cuidadosamente la situación, conscientes de que las narrativas pueden cambiar con rapidez cuando hay figuras de alto perfil involucradas. Al mismo tiempo, la historia cruzó el Atlántico hasta Londres. En los círculos reales, los asesores encargados de proteger la reputación de la monarquía comenzaron a seguir de cerca la situación. La familia real británica había pasado años intentando contener el daño causado por la controversia de Epstein y las consecuencias en torno al príncipe Andrew. Cualquier desarrollo que pareciera reabrir ese capítulo encendía de inmediato las alarmas dentro de los equipos de comunicación del palacio. En el centro de esta situación emergente se encontraba el príncipe Harry. Tras haber experimentado ya la presión de las divisiones familiares y el escrutinio público después de su salida de las funciones reales,
ahora se veía indirectamente arrastrado a otra controversia vinculada a la institución que alguna vez representó. Lo que comenzó como un momento incómodo en un evento benéfico en Santa Bárbara se había transformado en algo mucho mayor. Una tensión privada entre individuos evolucionó hacia una narrativa pública capaz de afectar reputaciones, instituciones y alianzas a ambos lados del Atlántico. En el centro estaba el príncipe Harry, nuevamente envuelto en turbulencias reales. Lo que empezó como un instante incómodo en Santa Bárbara, ahora se expandía entre dos continentes. ¿Se trataba simplemente de una tensión personal o de la primera señal de una tormenta formándose tras los muros del palacio? Sigue observando. Detrás de los muros del palacio comienza a gestarse una tormenta. A medida que las declaraciones atribuidas a Kevin Costner se difundían por Hollywood y los medios internacionales, su impacto pronto alcanzó un ámbito donde las sacudidas reputacionales se manejan con extrema cautela. Dentro del Palacio de Buckingham, los asesores encargados de proteger la imagen de la monarquía británica comenzaron a monitorear discretamente la situación a medida que los reportes circulaban por medios estadounidenses y británicos. Lo que comenzó como un comentario del mundo del espectáculo estaba entrando en territorio real, obligando a los funcionarios del palacio a evaluar si la narrativa creciente podría eventualmente afectar a la institución. En 2026, el momento difícilmente podría haber sido peor. La familia real ya atravesaba uno de los períodos más delicados de los últimos tiempos. El rey Carlos III continuaba gestionando problemas de salud que limitaban algunas de sus apariciones públicas y aumentaban la presión sobre los demás miembros activos de la realeza. Al mismo tiempo, Catalina, princesa de Gales, se había apartado de sus funciones mientras se recuperaba. Con menos miembros representando activamente a la corona, la institución parecía inusualmente expuesta en un momento en el que la estabilidad era crucial. Para los funcionarios del palacio, lo último que deseaban era el resurgimiento de una controversia vinculada a uno de los escándalos más dañinos de la monarquía en la era moderna. Durante años, el caso de Jeffrey Epstein había proyectado una sombra pesada sobre la institución. La relación del príncipe Andrew con Epstein generó titulares constantes, batallas legales y una fuerte indignación pública que erosionó la confianza en la monarquía. Las consecuencias finalmente obligaron a Andrew a apartarse de sus funciones reales, dejando a los asesores luchando por restaurar la credibilidad de la institución. Debido a ese doloroso antecedente, incluso referencias lejanas que vincularan a otra figura real con esa misma narrativa implicaban un serio riesgo reputacional. Dentro de las oficinas del palacio, los asesores de comunicación comenzaron a evaluar la rapidez con la que la especulación puede propagarse en un ciclo mediático moderno impulsado más por la inercia que por la verificación. Una vez que una historia comienza a difundirse a nivel internacional, puede crecer mucho más allá de las pruebas disponibles. La posibilidad de que el nombre de Meghan Markle apareciera siquiera cerca de la conversación sobre Epstein amenazaba con reabrir heridas que la monarquía había pasado años intentando cerrar. A medida que aumentaba la preocupación, las discusiones se intensificaron discretamente tras las puertas del palacio. Asesores legales, especialistas constitucionales y altos funcionarios comenzaron a analizar escenarios que antes se consideraban improbables. En el centro de todo, surgía una cuestión que tocaba el corazón de la tradición real. Si los títulos vinculados a la familia podrían llegar a ser retirados en caso de que el daño reputacional amenazara a la corona. Una medida así implicaría procedimientos constitucionales complejos y consecuencias políticas que irían mucho más allá del Palacio de Buckingham. Sin embargo, el simple hecho de que esta opción se estuviera considerando
reflejaba cuán seriamente los funcionarios evaluaban el posible impacto. Lo que comenzó como comentarios tensos en un evento benéfico en Santa Bárbara, ahora resonaba en los más altos niveles de toma de decisiones reales, donde cada posibilidad debía analizarse con cautela. Las reuniones estratégicas continuaban mientras los asesores se preparaban para consecuencias que podrían extenderse más allá de los muros del palacio. Ahora, una norma real centenaria vuelve silenciosamente al centro del poder. Tras las puertas del palacio, los asesores estudian una pregunta antes impensable. Si un escándalo amenaza a la corona, ¿pueden retirarse los títulos reales? ¿Y qué tipo de tormenta desataría eso? Mantente atento. La norma centenaria que de repente vuelve a ser relevante. A medida que las conversaciones en el Palacio de Buckingham se volvían más serias, la atención comenzó a dirigirse hacia una pieza legislativa que había permanecido prácticamente intacta durante más de un siglo. En oficinas legales y salas de asesoramiento constitucional, los expertos empezaron a revisar la Titles Deprivation Act de 1917. Una ley creada en uno de los momentos más turbulentos de la historia británica. La ley fue introducida durante la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno británico enfrentaba un dilema complejo relacionado con aristócratas que poseían títulos reales, mientras mantenían vínculos con naciones enemigas. En ese contexto, varias familias nobles con conexiones alemanas eran consideradas políticamente sensibles mientras el país estaba en conflicto. Para abordar la situación, el Parlamento aprobó una legislación que permitía al monarca retirar títulos a individuos cuyas acciones o lealtades se consideraran perjudiciales para los intereses nacionales. La ley estableció un principio constitucional importante que sigue vigente hoy. Los títulos reales, pese a su larga tradición, no son privilegios intocables. Pueden retirarse si se considera que sus titulares han dañado la reputación o la integridad de la corona. Durante décadas, esta legislación permaneció en gran medida simbólica. Se mantenía discretamente dentro del marco legal británico, mencionada ocasionalmente por historiadores, pero rara vez debatida en la política activa. Los escándalos reales modernos solían gestionarse mediante medidas más suaves, como la retirada de funciones públicas o el abandono discreto de responsabilidades oficiales. Sin embargo, los acontecimientos recientes ya habían comenzado a poner a prueba esos límites. Las consecuencias del caso del príncipe Andrew ofrecieron a la Casa Real un ejemplo contemporáneo de cómo podían gestionarse crisis reputacionales graves. Tras intensas críticas públicas por su relación con Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una imagen que aparentemente mostraba al entonces príncipe Andrew junto a Jeffrey Epstein. El príncipe se apartó de sus funciones reales y perdió sus títulos militares y cargos honoríficos. Aunque esa decisión no implicó directamente la ley de 1917, demostró que la monarquía estaba dispuesta a tomar medidas sin precedentes cuando la confianza pública en la institución estaba en riesgo. Ahora, según varios insiders familiarizados con la creciente preocupación dentro de los círculos reales, los funcionarios habían comenzado a analizar si una estrategia legal similar podría llegar a considerarse en relación con Meghan, la duquesa de Sussex. Los informes sugerían que los asesores estaban reuniendo discretamente una revisión detallada de los hechos, declaraciones y acontecimientos en torno a la controversia en curso. Una medida de ese tipo no ocurriría ni rápidamente ni en silencio. Invocar la Titles Deprivation Act de 1917 requeriría un proceso constitucional estructurado. Expertos legales tendrían que examinar cuidadosamente las circunstancias para determinar si la situación cumple con el umbral exigido por la ley. Es probable que el gobierno también tuviera que intervenir,
ya que cualquier acción relacionada con títulos reales conlleva implicaciones políticas que van más allá del palacio. Si el proceso avanzara, también llevaría el asunto al ámbito público. El Parlamento probablemente se vería involucrado, abriendo la puerta a debates en la Cámara de los Comunes e incluso en la Cámara de los Lores. Políticos, especialistas en derecho constitucional y autoridades legales participarían en discusiones sobre precedentes, autoridad y las consecuencias a largo plazo de modificar el estatus real. Incluso la mera posibilidad de un debate así generó impacto en los círculos reales. Durante generaciones, los títulos reales han representado estabilidad y continuidad dentro de la tradición británica. La idea de que uno de esos títulos pudiera ser retirado legalmente en la era moderna tenía un enorme peso simbólico tanto dentro del palacio como entre los asesores de alto nivel. La conversación había pasado de una preocupación discreta a una evaluación legal cuidadosa. Y aunque aún no se había anunciado ninguna decisión oficial, el simple hecho de que la Titles Deprivation Act de 1917 volviera al centro de un debate serio demostraba hasta qué punto la situación en torno a los Sussex había evolucionado. Pero tras las puertas del palacio, una antigua ley de 1917 vuelve a susurrarse, capaz de reescribir el propio estatus real. Si el mundo que antes celebraba a los Sussex ahora está tomando distancia, ¿qué fue exactamente lo que cambió entre bastidores? Vamos a descubrirlo. La industria que antes los recibía comienza a mostrarse cautelosa. Mientras las conversaciones legales se desarrollaban discretamente dentro de las instituciones reales británicas, otro cambio comenzaba a tomar forma a miles de kilómetros, en California. En la capital mundial del entretenimiento, donde la imagen y la influencia suelen ser tan valiosas como el talento, el tono de la conversación en torno al duque y la duquesa de Sussex empezaba a cambiar. Durante varios años tras establecerse en Montecito, el príncipe Harry y Meghan Markle se posicionaron en el centro de una nueva etapa. Su traslado a California, centrado en la producción de contenido, la filantropía y asociaciones con algunas de las empresas más poderosas del entretenimiento, les abrió puertas a oportunidades que combinaban el reconocimiento real con la narrativa de Hollywood. Grandes plataformas y agencias vieron potencial en la capacidad de la pareja para atraer atención global. Sin embargo, la ola de conversaciones provocada por los comentarios de Kevin Costner comenzó a extenderse por esa misma industria que antes los había recibido con entusiasmo. A puerta cerrada, en salas de juntas de Los Ángeles, ejecutivos empezaron a revisar la naturaleza de sus asociaciones con una cautela renovada. En los contratos modernos del entretenimiento, la reputación desempeña un papel fundamental en la protección de las inversiones corporativas. Los acuerdos entre celebridades y compañías de medios casi siempre incluyen cláusulas de moralidad, disposiciones legales diseñadas para proteger una marca si una figura pública se ve envuelta en una controversia que pueda perjudicar la imagen de la empresa. Para las organizaciones que gestionan plataformas globales valoradas en miles de millones, el cálculo rara vez es emocional, es estratégico. Si una asociación comienza a implicar un riesgo reputacional, los ejecutivos están obligados a evaluar si esa relación sigue beneficiando a su marca. Uno de los ejemplos más visibles es el acuerdo de alto perfil de los Sussex con Netflix, una colaboración anunciada originalmente con gran expectación. El acuerdo se estructuró en torno a la creación de documentales, series y proyectos narrativos destinados a combinar historias personales con temas de impacto social. En su momento, simbolizó la transformación de la pareja de miembros de la familia real a influyentes productores dentro del sistema de entretenimiento estadounidense. Sin embargo,
A medida que las conversaciones en torno a las declaraciones de Kevin Costner y la controversia más amplia continuaban extendiéndose, analistas corporativos comenzaron a evaluar cómo esa narrativa en desarrollo podría afectar dichos proyectos. Los ejecutivos del sector entendían que incluso asociaciones no verificadas podían influir en la percepción del público. En la era digital, el sentimiento colectivo puede cambiar rápidamente, y las empresas a menudo deben reaccionar con rapidez para proteger el valor de su marca a largo plazo. La situación también ejerció presión sobre las poderosas agencias de representación responsables de gestionar carreras de celebridades. Firmas como William Morris Endeavor, que habían participado en la representación de los intereses profesionales de Meghan Markle, operan en un entorno competitivo donde su reputación depende de lograr resultados exitosos tanto para sus clientes como para sus socios corporativos. Cuando una controversia rodea a un cliente, las agencias deben evaluar cuidadosamente las implicaciones a largo plazo para todo su portafolio. Lo que hizo este momento particularmente significativo fue el cambio repentino en la fuente de las críticas. Durante años, muchos de los titulares negativos sobre Meghan Markle se atribuían a la prensa sensacionalista británica, un entorno mediático frecuentemente criticado por su cobertura agresiva de la familia real. Sus defensores solían argumentar que esas narrativas respondían a malentendidos culturales o a un trato injusto. Pero ahora la dinámica parecía distinta. Esta vez, la conversación surgía desde el propio Hollywood. Kevin Costner no era un columnista ni un comentarista anónimo, sino una figura respetada dentro de la misma industria que los Sussex habían elegido como base de su nueva vida profesional. Su voz tenía credibilidad entre productores, inversores y ejecutivos que influyen en el rumbo de los grandes proyectos de entretenimiento. A medida que este cambio de percepción se afianzaba, las implicaciones se volvían difíciles de ignorar. Si la industria comenzaba a ver la marca Sussex como un posible riesgo en lugar de un activo, el proyecto cuidadosamente construido en California, que sostenía su identidad tras la realeza, podría enfrentarse a un futuro mucho más incierto. Pero mientras el ánimo en Hollywood cambia silenciosamente, surge una pregunta más profunda. Si la marca Sussex deja de ser un activo y pasa a ser un riesgo, ¿qué ocurre con el imperio construido en California? ¿Y dónde encaja realmente el príncipe Harry? Un príncipe entre dos mundos. A medida que la incertidumbre crecía en torno a la posición de los Sussex, tanto en los círculos reales como en Hollywood, la atención comenzó a centrarse en la figura que estaba en el núcleo de todo, el príncipe Harry. Antes celebrado en Reino Unido y en el mundo como un joven miembro de la realeza valiente y muy vinculado al ámbito militar, ahora se encontraba atravesando un momento personal y público profundamente complejo. Los observadores comenzaron a notar un patrón claro en los primeros meses de 2026. A diferencia de años anteriores, cuando muchas de sus apariciones estaban estrechamente ligadas a Meghan Markle y a sus proyectos conjuntos, el príncipe empezó a aparecer cada vez más en solitario. El cambio fue sutil al principio, pero pronto se volvió evidente. Uno de los momentos más visibles ocurrió durante eventos relacionados con los Invictus Games, la competición internacional que Harry fundó para apoyar a militares heridos o enfermos. Los Invictus Games son un evento deportivo internacional para veteranos militares heridos. Harry, él mismo, veterano del ejército británico. Durante su viaje a Canadá para promover la siguiente etapa de los Juegos, las cámaras lo mostraron interactuando casi siempre en solitario con atletas, familias militares y organizadores. La escena resultaba familiar para quienes han seguido su trayectoria. En esos momentos, Harry parecía reconectar con el papel que alguna vez definió su imagen pública, hablando con seguridad sobre superación, recuperación y el reconocimiento a quienes han servido. Poco después,
Realizó otra aparición a miles de kilómetros en Angola, donde colaboró con organizaciones dedicadas a eliminar minas terrestres en zonas aún afectadas por conflictos pasados. El gesto tuvo una fuerte carga simbólica, recordando la histórica labor de su madre, la princesa Diana, quien décadas antes llamó la atención mundial sobre ese problema. Su presencia allí evocó ese legado humanitario que en su día lo convirtió en uno de los miembros más admirados de la familia real. Sin embargo, estas actividades también reflejaban una tensión más profunda. Mientras Harry se centraba en causas solidarias, la controversia en torno a Meghan Markle seguía dominando los titulares internacionales. Cada aparición lo situaba en una posición compleja, dividido entre su lealtad a su esposa y la vida que construyeron en California, y la creciente preocupación en el Reino Unido por la imagen de la monarquía. Esto lo colocaba en una encrucijada personal. Su identidad pública había estado ligada durante años al servicio, al ejército y al trabajo con veteranos, pero sus decisiones recientes lo habían llevado a un entorno distinto, marcado por los medios, Hollywood y las alianzas en la industria del entretenimiento. Ahora, ambos mundos parecen avanzar en direcciones opuestas. El proyecto que Harry y Meghan intentaron consolidar en California dependía de un equilibrio delicado entre su herencia real y las oportunidades en Hollywood. Pero, con el aumento de las críticas tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, ese equilibrio se vuelve cada vez más inestable. Tras la inesperada intervención de Kevin Costner, que sacudió ambos entornos, muchos se preguntan si este momento marca el inicio de un cambio mucho más profundo en la historia de los Sussex. ¿Qué opinas tú? ¿Fue este episodio el detonante de un distanciamiento en Hollywood, preocupación en el palacio y un mayor aislamiento para Harry? ¿O aún queda un giro más grande por venir?